Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de Ciencia Integrada, correspondiente al tema 2. En el día de hoy vamos a tratar lo relacionado con primera ley de la termodinámica, dentro del marco de energías en la naturaleza, como parte del marco de las energías en la naturaleza, que es lo que trata el tema 2 de Ciencia Integrada. Les recuerdo a todos que la fecha de entrega de la primera actividad evaluada fue el día 30. Ayer se cumplió la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1. Y que la próxima actividad evaluada tiene fecha de entrega el 17 de diciembre. ¿Okay? Para terminar esta parte, lo correspondiente al tema 2, nos falta la teoría relacionada con la segunda ley de la termodinámica, que la veremos la semana que viene. El martes de la semana que viene veremos la parte correspondiente a segunda ley de la termodinámica, como aclaratoria, porque la información está cargada dentro de la plataforma Saya. Todo lo relacionado con la segunda ley de la termodinámica, y en función de la información que está cargada en la plataforma, se estará proponiendo la actividad evaluada número 2 correspondiente a lo que tiene que ver con las leyes de la termodinámica y la ley de la conservación de la energía. Sin más preámbulo, voy a comenzar la videoconferencia cargando la presentación correspondiente a la primera ley de la termodinámica, que es bastante sencilla y bastante corta, donde aclararemos algunos aspectos de la primera ley. Aquí ya tenemos la presentación. Ahí la tenemos. Primera ley de la termodinámica. Ok. Antes de entrar de lleno a ver la primera ley, vamos a repasar algunos aspectos que tienen que ver con los elementos que forman la primera ley de la termodinámica o que están involucrados en la definición de la primera ley de la termodinámica. Como habíamos visto la semana antepasada, habíamos explorado lo concerniente a las sustancias puras, porque los elementos termodinámicos siempre tienen un fluido de trabajo asociado a una sustancia pura. ¿Correcto? Vimos algunas propiedades de las sustancias puras y cómo determinar dichas propiedades. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar a definir algunos conceptos de termodinámica. Por ejemplo, vamos a ver que la termodinámica es una ciencia que describe sistemas, ¿verdad? Con un número de partículas que no se pueden definir o que es imposible usar o definir utilizando la mecánica clásica. Por eso utilizamos esta rama de la ciencia de la física, conocida como termodinámica, para poder explicar los fenómenos que ocurren en esta parte, ¿verdad? Y poder así estudiarlo. ¿Ok?
Entonces, muchas de estas variables que están involucradas en la descripción de esos fenómenos, nosotros las conocemos. Por ejemplo, la presión y la temperatura. Desde el punto de vista físico, nosotros conocemos las definiciones de presión y temperatura, ¿verdad? Y estas propiedades las vamos nosotros a utilizar para describir los sistemas termodinámicos en la totalidad. Entonces, ¿qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico lo podemos definir como una cantidad definida de materia encerrada por una frontera o superficie. ¿Ok? Esa es la manera de definir un sistema termodinámico. Todo lo que está encerrado imaginariamente, ¿verdad? Encerrado por una frontera. ¿Correcto? Esas fronteras pueden ser reales o imaginarias. ¿Ok? O también se puede definir como un conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podrían intercambiar energía con el entorno. Ya tenemos entonces una aproximación de lo que significa para nosotros un sistema. Un sistema es un espacio imaginario o real donde puede haber transferencia de energía, donde hay transferencia de energía a través de la frontera de ese sistema. ¿Ok? Los sistemas son parte del universo, ¿verdad? Que nosotros aislamos para poderlos estudiar. ¿Ok? En los sistemas termodinámicos, ¿verdad? Es indispensable para estudiarlos, es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que está o no incluido dentro del sistema. Entonces, un sistema termodinámico es un espacio, una cantidad de materia, ¿verdad? Definida que está encerrado o está contenido dentro de una frontera. Esa frontera permite, ¿verdad?, el paso de energía a través de ella. Esas fronteras te permiten el paso de la energía a través de ella. Y dentro de ese sistema existen propiedades como la presión y la temperatura e inclusive el volumen, ¿verdad?, que nos permiten estudiar los procesos termodinámicos que en ese sistema se producen, ¿verdad? Que más adelante, ¿verdad?, cuando veamos más materia, veremos que forman parte de nuestra vida cotidiana, porque a la final el mundo se mueve por consumo y producción de energía. Esos sistemas reales o imaginarios nos permiten entender cómo podemos nosotros manejar la energía dentro de esos sistemas y cómo podemos nosotros obtener energía o gastar energía, ¿verdad?, en la realidad. La calidad de esa energía y la cantidad de esa energía y saber en qué dirección se va esa o se dirige esa energía. Entonces, podemos definir tres tipos de sistemas termodinámicos. Los sistemas aislados son aquellos donde no hay intercambio de materia y no hay intercambio de energía con el entorno. Entonces, no existe el intercambio de energía y de materia con el entorno. Por eso se conocen como sistemas aislados. ¿Ok? En la vida real nosotros conseguimos parte de estos sistemas.
Un ejemplo sería una tubería que transporta un fluido, ¿verdad?, a alta temperatura y que esa tubería esté recubierta, ¿verdad?, por una lona de asbesto, o esté recubierto por asbesto, que es un material aislante. Entonces, la energía en forma de calor no atraviesa la frontera de ese sistema, porque se hace precisamente para evitar esa pérdida de energía. Esa energía que se necesita para otros procesos. Un sistema cerrado es el que puede intercambiar energía, pero no materia, con el exterior. La misma tubería, yo le quito el asbesto o eso con lo que está recubierto, y como tiene un fluido caliente que genera calor, un fluido a alta temperatura que genera calor, usted la toca y siente que hay una transferencia de calor desde el interior de la tubería hacia el entorno de ese sistema, considerando la tubería como un sistema, más no una transferencia de masa, que es el fluido que está corriendo por la tubería. Entonces, eso es un sistema cerrado. El sistema aislado no permite ni transferencia de energía ni de masa. El sistema cerrado permite solamente transferencia de energía. El aislado no permite transferencia de materia ni de energía. Y el sistema abierto, que es lo contrario de los otros dos, ¿verdad?, el cual intercambia energía y masa con el exterior. Esa misma tubería abierta, ¿verdad?, que descarga esa agua a alta temperatura a un sumidero o un río, ¿verdad? Eso es un sistema abierto. Si la frontera está en el extremo, ¿verdad?, de la tubería, considerando todos los extremos de la tubería, el agua que descarga al sumidero, ¿verdad?, a ese río o a ese lago, ¿verdad?, donde descarga energía en forma de calor y materia en forma, ¿verdad?, del líquido que está a alta temperatura. Entonces, tenemos tres tipos de sistemas: sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. En los tres existe transferencia o no transferencia de energía y materia, dependiendo del tipo que está utilizando usted. Entonces, ya sabemos que es un sistema. Ahora vamos a ver qué es el estado de un sistema termodinámico. Eso está determinado por el conjunto de variables termodinámicas. Ejemplo de variables termodinámicas: presión, volumen, temperatura, volumen específico, masa, etcétera, etcétera. ¿Ok? El estado del sistema lo determina las propiedades del conjunto de variables termodinámicas que están dentro del sistema. ¿Ok? Un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es cualquier cambio en el estado de un sistema. Eso es un proceso termodinámico. Suponga usted que tiene en un sistema termodinámico que lo puede representar por un cilindro y un émbolo, ¿verdad?, cerrado. ¿Ok? Tiene un sistema termodinámico cerrado donde no hay transferencia de masa, pero hay transferencia de energía. Ese sistema contiene un fluido, agua. A ese sistema usted le suministra energía en forma de calor. ¿Qué va a pasar? Inicialmente usted tiene agua, tiene un estado. El agua está en estado líquido, ¿ok?, a una cierta presión y temperatura. Suministra calor, comienza el agua a calentarse, el agua se va evaporando,
¿verdad? Ese proceso que le está a usted desde el estado 1, usted mediante el proceso de suministrar energía, ¿verdad? Comienza el agua a calentarse, comienza a aparecer la primera gota de vapor, como lo vimos nosotros en las sustancias puras, en los diagramas de sustancia, y pasa de un estado líquido a un estado de vapor de agua y líquido, y si continúa será un estado de vapor sobrecalentado o solamente vapor. Entonces, ha sufrido un cambio de estado y mediante un proceso de suministrar energía en forma de calor a el agua contenida en ese cilindro. ¿Ok? Entonces, un proceso es cualquier cambio en el estado de un sistema. Pasó primero del líquido a líquido saturado y de líquido saturado a vapor. Sufrió dos cambios de estado, sufrió bajo dos procesos diferentes. Por eso es que nosotros decimos, ¿verdad? Los definimos como un estado 1 o un estado 2, dependiendo de lo que queramos, o un estado inicial y un estado final del sistema. Ahí tenemos una gráfica asociadas a la teoría que acabamos de ver. Entonces, aquí vemos la idealización de un sistema, resumiendo todo lo que vimos anteriormente. Vimos la idealización del sistema, un sistema, los alrededores y qué significa la frontera. Cuando hay transferencia de energía del sistema hacia los alrededores a través de la frontera, eso es un sistema cerrado. Mientras no haya transferencia de materia y energía, eso será un sistema aislado. Y si nosotros a esta frontera le abrimos por un lado un huequito, ahí tendremos un sistema abierto donde hay transferencia de energía y de materia hacia los alrededores. ¿Ok? Esta idealización que tenemos acá la podemos representar mediante esta otra idealización, que es un émbolo, un cilindro con un émbolo, donde existe una sustancia, ¿verdad?, que tiene una masa. Esa masa no varía, porque un sistema cerrado quiere decir que la masa inicial y la masa final dentro del sistema será la misma, ¿verdad? Pero yo puedo generar energía a través de las fronteras del sistema. ¿Ok? No hay transferencia de masa, pero sí hay transferencia de energía. Entonces, los estados, ¿verdad? En la gráfica de abajo tenemos la idealización de lo que son estados. Tengo un estado 1, donde el fluido se encuentra a una temperatura y un volumen, ¿verdad? A ese sistema se le da calor, y el estado 2 tendré otra temperatura y otro volumen, porque el émbolo del sistema se movió por efecto del vapor empujando el émbolo dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, cada cambio de estado involucra un proceso, ¿correcto? Ese proceso, ¿verdad?, tiene su reversa también, o ese estado. Yo le quito la temperatura y el vapor de agua comenzará a enfriarse y regresaremos al estado original. Entonces, el sistema ha sufrido un
cambio de procesos, ¿verdad? Has cumplido un ciclo. Desde el proceso 1 al proceso 2 y del 2 se regresa otra vez al proceso 1. ¿Correcto? Cada proceso tiene, ¿verdad?, el cambio en las propiedades que determinan ese cambio de estado. ¿Ok? Gráficamente aquí lo podemos ver también con una curva de presión y volumen, ¿verdad? Tengo un estado inicial donde tengo un volumen, ¿verdad? Por efecto del cambio de fase, ese proceso 1, ¿verdad? Si yo aumento la presión, ¿verdad?, voy a obtener otro volumen. Entonces, disminuí el volumen 1 al volumen 2 a través de esta trayectoria, a través de este proceso, ¿correcto? Y tengo un estado final. Físicamente, ¿qué pasó? Cuando usted tiene un volumen mayor y al aplicar presión ese volumen disminuye, usted está comprimiendo el fluido dentro del sistema. Eso es lo que ha pasado en estos procesos y ha obtenido ese cambio de fase. Ok. Vamos a ver entonces cuáles son las manifestaciones de energía que necesitamos conocer para poder definir la primera ley de la termodinámica. Porque la primera ley de la termodinámica no es más que un balance de energía. La primera propiedad es el calor. El calor es energía. ¿Ok? La energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado. Ya lo habíamos visto anteriormente. En dos formas. ¿Cómo cruza la frontera? La puede cruzar mediante la transferencia de calor o mediante la transferencia de trabajo. ¿Ok? Tenemos que distinguir estas dos formas de energía. Ambas son energías, trabajo y calor. Vamos a analizar primero la parte de calor, ¿verdad?, para poder llegar a la definición, ¿verdad?, y después el trabajo y poder llegar a la definición de la primera ley de la termodinámica. Tenemos aquí una experiencia, ¿correcto?, que es la siguiente. Una lata fría de refresco, ¿verdad?, en algún momento alcanzará la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque esa lata de refresco, ¿verdad?, va a ceder energía en forma de calor al ambiente. Ese frío disminuirá ¿hasta cuándo? Hasta que esté en equilibrio con el ambiente, hasta que ambas temperaturas del entorno y que es el ambiente y la lata estén iguales, sean iguales, ¿verdad? Siempre la transferencia de energía por efecto del calor, ¿verdad?, ocurrirá entre el cuerpo y el medio ambiente. ¿Ok? Te calienta agua y lo pone a refrescar y el agua irá perdiendo calor, cederá energía al ambiente, ¿correcto? Y comenzará a enfriarse. Eso es porque debe existir un equilibrio. Hasta que no alcance el equilibrio, esa transferencia de energía no cesará. ¿Cuándo cesa esa transferencia de energía o de calor? Cuando ambos tienen la misma temperatura.
por efecto del calor, la temperatura es la propiedad que permite generar calor y generar energía. Entonces, la transferencia o la dirección de esa transferencia de energía siempre será del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Termodinámicamente es así. Los cuerpos no se enfrían porque le llegan y le ponen no. El cuerpo se enfría porque cede la temperatura, cede calor. ¿Ok? Cede calor. Entonces, el sistema pierde energía. Cuando el sistema pierde energía, esa transferencia de calor es negativa. Cuando el sistema gana energía, esa transferencia es positiva. Entonces, los procesos termodinámicos, ¿verdad? Donde hay esa transferencia de energía, son positivos cuando el sistema recibe energía, cuando el sistema recibe calor. ¿Okay? El sistema es la base, ¿verdad?, de la transferencia de esa energía, al recibir o al ceder calor. Los cuerpos mueren cuando ceden energía y reviven cuando reciben esa energía. El cuerpo de uno, todo el proceso de energía que el cuerpo gana ocurre porque al consumir alimentos y transformarlos, usted está recibiendo energía que su cuerpo transforma para poder tener esa energía. Cuando usted esa energía la expulsa de su cuerpo, usted está cediendo esa energía y se hace negativo. El sistema pierde la energía porque todos los sistemas necesitan energía. Entonces, ¿qué es el calor? Es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior. ¿Okay? Debido a una diferencia de temperatura. Es decir, la interacción de energía será el calor. Una interacción de energía que será calor solo ocurre debido a una diferencia de temperatura. Entonces, deducimos que no puede haber ninguna transferencia de calor entre dos sistemas que se hallan a la misma temperatura. Entonces, para que haya transferencia de energía, transferencia de calor, debe haber una diferencia de temperatura. ¿Cuándo se pierde esa transferencia? Cuando ambas temperaturas se equilibran y llegan a tener el mismo valor de temperatura. Cuando tienen el mismo valor de temperatura, entonces no hay transferencia de calor, no hay transferencia de energía. Ahí tenemos entonces un gráfico que nos explica muy bien esta parte. Tengo un sistema, ¿verdad?, donde tengo una energía térmica de 2 kilojoules que atraviesa la frontera del sistema. Esa energía se descarga en los alrededores de ese sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el sistema pierde la energía, porque las diferencias de temperatura entre el sistema, ¿verdad?, y el ambiente se equilibran. Si no hay movimiento de energía por efecto de la diferencia de temperatura, ¿verdad?, siempre ese proceso se estará realizando. Ese proceso de transferencia
se agota cuando ambas temperaturas son iguales. Entonces, un proceso durante el cual no hay transferencia de calor se denomina proceso adiabático. ¿Ok? Entonces, cuando no hay transferencia de calor, ese proceso es adiabático. Ejemplo de la vida real, lo que dije anteriormente. Una cámara, un cilindro recubierto, ¿verdad? Con asbesto, que es un material aislante, ¿verdad? Eso no permite transferencia de energía. Ese sistema es adiabático. Otro ejemplo, un cable de corriente. La goma que recubre el cable evita que haya transferencia de energía a través de la superficie del cable. No hay calor. Cuando la temperatura dentro del cable aumenta y se derrite, ¿verdad? O no hay transferencia de electricidad a través del cable, ese sistema es un sistema adiabático, no hay calor. Para eso se pone los recubrimientos, ¿verdad? En ese tipo de sistema. ¿Cuáles son las dos maneras en que un proceso puede ser adiabático? Cuando el sistema está bien aislado, de modo que una sola cantidad insignificante de calor cruza la frontera. O bien, tanto el sistema como el exterior están a la misma temperatura. Si están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor, ¿verdad? La diferencia de calor o de temperatura es cero. Ese es un sistema adiabático. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades de calor? Siendo energía, las unidades de energía son más comunes, son el kilojoule en el sistema internacional o el BTU en el sistema inglés, que bastante ustedes lo han visto cuando compran un aire acondicionado. Eso es energía que genera el aire acondicionado de 15.000, de 24.000, de 18.000 BTU. Eso es energía que genera el aire acondicionado. Cuando nosotros la cantidad de calor, ¿verdad?, la definimos por la unidad de masa contenida en el sistema, estamos definiendo una propiedad que se conoce como calor específico. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es una forma de energía definida por la diferencia de temperaturas entre el sistema y el medio ambiente o los alrededores del sistema. ¿Ok? ¿Cómo se mide? Se mide en BTU o en kilojoule, dependiendo del sistema de medición que esté utilizando. Un proceso adiabático es un proceso donde no existe transferencia de calor. Cuando el sistema está aislado o cuando el ambiente y el sistema están a la misma temperatura. Vamos a ver la otra forma de trabajo, de energía, que es el trabajo realizado. Físicamente el trabajo no es más que presión por variación de volumen dentro de un cilindro asociado. Existe una manera de llegar a eso, ¿verdad? Trabajo es fuerza por desplazamiento desde el punto de vista físico.
¿verdad? La fuerza ejercida sobre un émbolo, ¿verdad? Genera una presión en el punto donde se ejerce esa fuerza, en el área donde se está ejerciendo esa fuerza, ¿correcto? El desplazamiento dentro de un cilindro ocurre por el cambio de volumen dentro de ese cilindro. Eso es lo que él se desplaza. Por eso es que el trabajo en termodinámica se conoce como presión por variación de volumen. La integral desde un estado inicial al estado final de la presión ejercida sobre el émbolo del cilindro que ocasiona una variación de volumen dentro de ese cilindro. Fíjense, una cosa tan sencilla es la base de todos los motores de los automóviles. Los motores del automóvil están compuestos por cilindros con émbolos, ¿verdad? Los motores de combustión interna generan trabajo asociado a esa variación del volumen dentro de la cámara del cilindro del motor. Ese cambio rápido dentro del motor va a generar una fuerza, ¿verdad? Asociada al desplazamiento que va a generar ese trabajo que permite que el motor de combustión interna le dé al automóvil la capacidad de poderse desplazar. Entonces, el trabajo mecánico más común en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o compresión de un gas. Eso ocurre dentro de los motores de combustión interna. Hay una expansión y comprensión del gas que genera la explosión, ¿verdad? Del combustible o de la mezcla de combustible y aire dentro de esa cámara cerrada constituida por un cilindro y un émbolo dentro de un motor de combustión interna. Eso es trabajo. ¿Ok? El trabajo realizado por el gas en el recipiente se define como la presión de dicho gas por el cambio de volumen en dicho gas. Por eso es que el trabajo lo definimos como la integral, ¿verdad? Matemáticamente es la integral desde un estado inicial o un volumen inicial a un volumen final de la presión por la variación de volumen dentro que ocurre dentro o la variación del volumen del gas dentro del cilindro. Eso ocurre a medida que hay una expansión o una comprensión, ¿verdad? Dentro de ese cilindro. Y eso es lo que está relacionado, como dijimos anteriormente, con los motores de los automóviles. Entonces, ese proceso, ¿cómo es? Sencillo. Los gases de la combustión fuerzan el émbolo a moverse, el cual obliga a comprimir el fluido y generar esa diferencial de volumen dentro del cilindro. Ahí tenemos entonces los dos procesos que se dan por acción del trabajo, expansión y compresión, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista termodinámico de un sistema, si éste sufre una expansión, se dice que éste realiza trabajo sobre su entorno o trabajo hecho por el sistema. Cuando el motor de combustión interna
¿verdad? Sufre una expansión que mueve el émbolo hacia arriba o en la mayor carrera. Ese proceso de expansión de los gases dentro del cilindro están generando trabajo. El sistema genera trabajo a los alrededores. Porque si alguien si usted ha estado manejado el principio de los motores de combustión, sabe que en ese momento eso mueve el brazo asociado al cigüeñal para generar ese trabajo causado por la expansión de los gases dentro del cilindro del motor de combustión interno. Ahora, si el sistema sufre una compresión, o sea, cuando vaya de retroceso, se dice que el entorno realiza trabajo sobre el sistema o trabajo hecho sobre el sistema. Cuando el trabajo es hecho sobre el sistema, se considera que ese trabajo es negativo. ¿Ok? Todo lo contrario con el calor. Cuando el sistema recibe calor, esa forma de energía es positiva. Si el sistema es el que genera el trabajo, esa forma de energía es positiva. Igual pasa, lo contrario pasa con el calor. Si el sistema cede energía, ese está perdiendo energía, el sistema, esa forma es negativa. Entonces, los dos procesos que se dan en el trabajo son la expansión y la comprensión. Cuando el sistema está en expansión, está realizando trabajo hecho por el sistema, trabajo hacia el ambiente, hacia el entorno del sistema. Cuando estamos en la fase de compresión, ese trabajo es negativo. El sistema está recibiendo trabajo. Ahí tenemos una secuencia, ¿verdad? Una secuencia de el trabajo realizado en un proceso de compresión y expansión en un sistema. ¿Ok? Fíjese, todo dentro de un gráfico de presión contra volumen. ¿Qué nos dice acá? ¿Cuándo realiza más trabajo el sistema? Cuando estamos en los procesos AC menos B. A, C, B. ¿Por qué? Porque el volumen se incrementa desde A hasta B. Ahí estoy. El sistema está proporcionando trabajo. ¿Ok? Ese es un proceso de expansión porque el volumen se incrementa. ¿Verdad? ¿Y cuando hace menos trabajo? Cuando voy de A a D y B. Matemáticamente y gráficamente se observa acá. De A C y B, el área bajo la curva es mayor, porque el trabajo es el área bajo la curva. En matemática, el área bajo la curva es la integral, ¿verdad? De la función o de la propiedad por la variable de integración. En este caso, la variable de integración es el volumen, ¿verdad? Esta área es mayor que esta área que está acá. ¿Correcto? Entonces, aquí hay menos trabajo que aquí. Ambos son positivos, solo que uno proporciona más trabajo que el otro. La gráfica me dice que hay menos trabajo cuando voy de A a D y de D a B, a pesar de que tenga
el incremento en el volumen. ¿Ok? Esta área es mucho menor que esta área que está acá. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica. El trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. Como usted ve acá, la trayectoria acá genera un área mayor que la trayectoria esta que está acá, que genera un área menor. ¿Ok? Este trabajo desde A a B genera esta área. Todavía esta área es menor que este. Depende de la trayectoria de los procesos, usted generará más trabajo o menos trabajo. No hablo de que sea positivo o negativo. ¿Cómo sería el trabajo negativo acá? Fíjese, si yo me voy de B a D y de D a A, el trabajo es negativo. Porque el estado final del volumen va a ser menor que el estado inicial. En estos dos casos, el volumen inicial, ¿verdad?, es mayor o igual al volumen final. Aquí este volumen es mayor que este volumen es mayor que este volumen es mayor que este trabajo es positivo, pero si yo me voy de B a D y a A, ese trabajo será negativo, porque este volumen, que es el volumen inicial, será mayor que el volumen final. Y por lo tanto, ese valor es negativo. ¿Qué trabajo aquí es cero? En esta gráfica. En esta gráfica yo tengo trabajo cero si la trayectoria es de C a B, porque el volumen es el mismo, no hay trabajo. La diferencia de volúmenes va a dar cero. De C a B no tengo trabajo. De A a D tampoco tengo trabajo. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo concerniente al trabajo, ya vimos lo concerniente al calor. Vamos a ver la otra propiedad asociada a la primera ley. La energía interna del sistema. ¿Por qué la definimos como la energía interna? Porque eso es la energía que se genera, ¿verdad?, internamente en las moléculas que están dentro del sistema, la parte micro del sistema. Esa energía interna, ¿verdad?, que se encarga de generar calor, es lo que se conoce como energía interna. La energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del sistema. ¿Ok? De eso estamos claros. El estado del agua líquido a el estado gaseoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que no cambia en la primera? Si se conserva la misma temperatura y sigue usando líquido, no va a cambiar, ¿verdad? Porque sigue siendo el estado. Eso cambia o esa propiedad cambia cuando paso de líquido a vapor. Por lo tanto, el cambio de energía de un sistema es cero si el estado no se modifica durante el proceso. Si sigue siendo agua o sigue siendo vapor, ahí no hay variación, ¿verdad?,
del estado. No hay cambio de energía. Para pasar del estado líquido al estado gaseoso, debo incrementar la temperatura para que cambie el estado. Entonces, la energía interna de un sistema se define como la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas que constituyen, ¿verdad? Debido a las fuerzas intermoleculares. Energía cinética y potencial de las moléculas, latente, química y nuclear. Esa parte micro del sistema, ¿verdad? Es lo que define, ¿verdad? La energía cinética y potencial del sistema. Eso es lo que define la energía interna del mismo sistema. ¿Ok? Entonces, para el caso de un gas ideal, la energía interna solo toma en cuenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, la energía interna de un gas ideal a una temperatura T será, energía interna va a ser igual a N por CB por T, donde CB representa la capacidad calorífica a volumen constante y N representa el número de moles de la sustancia o del gas ideal. Y por supuesto, T es la temperatura, porque es energía, está asociada a temperatura. ¿Ok? Y no depende de la trayectoria, depende solamente del estado inicial y el estado final. No es como el trabajo, que sí depende de la trayectoria. La energía interna no depende de la trayectoria del proceso. Entonces, energía interna es la suma de las energías cinéticas y potencial, ¿verdad? De las partículas que constituyen, ¿verdad? Las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que es la energía interna. Para efectos de la mayoría de los problemas de termodinámica, ¿verdad? Las energías cinéticas y potencial se desprecian y nos quedamos solamente con la energía interna, porque en realidad es la sumatoria de las energías internas específicas, las cinéticas y potencial, despreciando para quedarnos solamente con la energía interna como tal. Entonces, la energía interna de un sistema también la podemos definir en función de su energía interna específica. ¿Ok? Esa energía interna específica se define como la energía interna dividido entre la masa del sistema, que es lo que se conoce como energía interna específica. Entonces, la variación de esa energía interna va a ser igual a la masa por la diferencia de la energía interna específica final menos la energía interna específica inicial. Ahí está involucrado también la energía cinética y la energía potencial que está dentro de todo el sistema. Por eso es que nosotros despreciamos esas energías. Esta energía tiene mayor peso que las otras energías cinéticas y potencial, porque todo forma parte del sistema, pero como es la suma de todas, se desprecian la cinética y la potencial y nos quedamos solamente con la energía específica interna. Cuando especificamos los estados inicial y final, los valores de las energías internas específicas se determinan directamente de las tablas de propiedades. Si recordamos la videoconferencia anterior, ¿verdad? Donde mostramos las tablas de propiedades,
vimos que una de las variables asociadas a esas tablas era la energía interna específica, junto con el volumen específico, la entalpía y la entropía, ¿verdad? Esos valores salen de la generación de esas curvas de propiedad, de esa campana de propiedad de los fluidos, de la sustancia pura. ¿Ok? Entonces, esos valores fueron determinados y fueron almacenados en tablas para los diferentes fluidos. Todos los fluidos tienen esas tablas de propiedades. Si el fluido que manejamos es agua dentro del proceso termodinámico, tendremos que ir a las tablas para buscar esos valores de energía interna específica. Ahí está la gráfica donde se muestran esas tablas. Como las vemos acá, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, asociadas a la presión y temperatura del fluido. Por eso es que es importante el valor de presión y temperatura en los procesos termodinámicos, porque todos los procesos termodinámicos están asociados a la presión y a la temperatura. ¿Cuáles son los signos de calor y trabajo? Ya habíamos hablado de esto hacia atrás. Hace poco hablamos de eso. ¿Qué valor en signo tienen los procesos de calor y trabajo? Entonces, un valor positivo de calor se representa cuando existe flujo de energía o de calor hacia el sistema. Cuando el sistema recibe calor, ese flujo es positivo, ¿verdad? Un calor negativo lo representa cuando el flujo de calor es hacia afuera del sistema. Los seres vivos, cuando perecen, cuando mueren, sufren pérdida de energía. El sistema como tal, que es el ser vivo, la persona, el animal, pierde la energía. Esa energía se va hacia el ambiente, por decirlo así. Perdió energía. Se murió, desapareció. Cuando recibe energía, revive en una forma teórica. Uno lo pudiera asociar cuando una persona recibe un shock eléctrico porque el corazón se paró y recibe el shock eléctrico que genera que el corazón comience otra vez a funcionar. Un valor positivo de trabajo es cuando el sistema, ¿verdad?, realiza trabajo sobre el entorno. Cuando usted, como persona, mueve una palanca, ¿verdad?, empuja un objeto, está realizando trabajo positivo. Usted como sistema, ¿verdad?, genera trabajo. Lo contrario es cuando, ¿verdad?, usted recibe ese trabajo. El trabajo es negativo porque usted es el que está recibiendo trabajo. Entonces, lo ideal es que usted genere el trabajo o el sistema genere el trabajo. Cuando el sistema genera trabajo, ese trabajo es positivo. Cuando el sistema recibe el trabajo, ese trabajo es negativo. Entonces, cuando el sistema recibe calor, es positivo. Cuando el sistema cede calor, es negativo. Cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, es positivo. Y cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema, eso es negativo.
Eso siempre hay que tenerlo presente a la hora de entender los procesos termodinámicos o poder generar la solución de un problema. Calor y trabajo dependen no solo del estado inicial y final. Quiere decir que ambos dependen también de la trayectoria del proceso. O sea, dependen también de los estados intermedios. Mientras que la energía interna solo depende del estado inicial y el estado final. ¿Cuándo será positivo o negativo? Dependiendo del estado final o el estado inicial. Cuando el valor del estado final es menor que el valor del estado inicial, la energía interna es negativa. Y lo contrario sería positivo. Entonces, resumiendo, para entrar de lleno en la primera ley, calor sobre el sistema, positivo. Calor del sistema hacia los ambientes, negativo. Trabajo del sistema sobre el ambiente, positivo. Trabajo del ambiente sobre el sistema, negativo. El calor y el trabajo no solo dependen del estado inicial y final, también dependen de la trayectoria. Y la energía interna solamente depende del estado final y el estado inicial. El valor de positivo y negativo de la energía interna depende del estado inicial y el estado final. Y hemos llegado a la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo se define la primera ley de la termodinámica? ¿Cuáles son los tres elementos que están involucrados en la primera ley de la termodinámica? Calor, trabajo e energía interna. Entonces, ya de antemano, tenemos que estar conscientes que la primera ley es un balance de energía. Porque todo lo que está involucrado en la primera ley es energía. ¿Ok? Energía. La primera ley de la termodinámica también se conoce como el principio de la conservación de la energía y brinda una base sólida para estudiar las relaciones entre las diversas formas de interacción de energía. ¿Ok? La primera ley nos va a facilitar, ¿verdad? Cómo manejar la energía en cantidad y en dirección. Hacia dónde se dirige el proceso energético y qué cantidad de ese proceso energético, de esa cantidad de energía, está involucrada. ¿Ok? Entonces, como tal está asociada, ¿verdad? A un principio. La primera ley establece que la energía no se puede crear ni se puede destruir durante un proceso. Solo puede cambiar de forma. Suena parecido al principio de conservación de la masa. En un sistema termodinámico, ambos son similares. ¿Ok? Ese enunciado es similar en ambas condiciones, para la masa y para la energía. Entonces, la energía no se puede crear ni se puede destruir durante un proceso. Solo puede cambiar de forma. Entonces, la energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema es igual al cambio en la energía total del sistema. Es un balance energético. Lo que algo pierde, algo lo gana para compensar.
para poder estar en equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que plantea la primera ley de la termodinámica. Entonces, bajo ese principio, podemos determinar la cantidad de energía y la dirección hacia donde ocurre el proceso de transferencia de energía. Entonces, relaciona el cambio de energía interna de un sistema con el trabajo efectuado por ese sistema y la energía calorífica transferida a ese sistema desde él. Se ve. Entonces, en forma sencilla, ¿qué nos plantea la primera ley? El calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. Fíjese, una igualdad donde hay energía de un lado de la igualdad y energía del otro lado de la igualdad. Entonces, la suma del trabajo más la energía interna debe ser igual al calor. ¿Ok? Eso es la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. La energía total del sistema que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema debe ser igual a la energía total del sistema. El calor va a ser igual a la energía interna más el trabajo. Esos son los términos asociados a la primera ley de la termodinámica. Entonces, como usted ve, tenemos cantidad de energía y tenemos dirección hacia donde va el proceso de energético del sistema, hacia dónde se mueve ese sistema, cuál es la dirección de la energía en el sistema. ¿Cuáles son los procesos en la primera ley? En los sistemas aislados, ¿correcto? Un sistema aislado no realiza trabajo sobre su entorno, no intercambia calor con él, por lo que para cualquier proceso que se efectúe en un sistema aislado, el calor es igual al trabajo y este es igual a cero, porque está aislado. Si está aislado, no hay transferencia de energía, por lo tanto, eso es cero. El balance es cero, por lo tanto, la energía interna es cero. ¿Ok? O es constante. ¿Ok? ¿Qué es un proceso cíclico? Es un proceso que tarde o temprano devuelve un sistema a su estado inicial. Lo vimos en las gráficas anteriores. ¿Ok? Entonces, en un proceso cíclico, el estado regresa al estado inicial. En un proceso así, el estado final es el mismo que el estado inicial. Así que el cambio total de energía también debe ser igual a cero, porque son iguales. ¿Ok? La primera ley nos dice
que en un proceso cíclico el trabajo es igual al calor, lo cual significa que si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo W durante este proceso, deberá haber entrado en el sistema una cantidad igual de energía como forma de calor. ¿Ok? Sin que ambos necesariamente deban ser cero. ¿Ok? ¿Qué es un proceso isocórico? Esos son los procesos asociados a la primera ley. Es un proceso que se efectúa a volumen constante. Ya entonces tengo la lamparita encendida. Si se efectúa a volumen constante, quiere decir que el trabajo debe ser igual a cero, porque ambos volúmenes deben ser iguales. Y trabajo es P por variación de volumen. Si tengo los mismos volúmenes, la diferencia va a ser cero, por lo tanto el trabajo es igual a cero. En este caso, en los procesos isocóricos a volumen constante, calor es igual a energía interna. Toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de la energía interna. Cuando usted calienta un gas en un recipiente cerrado a volumen constante, ese proceso es isocórico. ¿Qué es un proceso isobárico? Isobárico, que tiene igual presión. Correcto. El trabajo entonces va a ser presión por variación de volumen a presión constante. A la propiedad que más se manifiesta ahí sería la temperatura para poder aumentar de volúmenes. ¿Ok? Entonces el trabajo efectuado por el sistema viene dado por trabajo igual a presión por variación de volumen. El calor, ¿verdad? Se puede calcular, existe variación de energía interna, se cumple la primera ley. Calor igual a energía interna más trabajo. Ese es un proceso isobárico con presión constante en el sistema. Un ejemplo, el cilindro con el émbolo, con una sustancia, ¿verdad? Que puede ser agua, y yo le coloco sobre el émbolo un peso, una masa que tiene una cantidad que ejerce un peso sobre el émbolo. Acuérdense, peso es igual a masa por la constante de gravedad, eso es peso, o fuerza sobre área. Si yo le meto calor al sistema, el agua ebulle, mantengo la misma presión, ¿verdad? Sobre el émbolo, ¿verdad? Cambia la fase dentro del cilindro, se genera un volumen mayor, la cantidad de calor generada la puedo determinar por el trabajo que ejerce, ¿verdad? Que es presión por el cambio de volumen, y la energía interna asociada a los cambios de presión y temperatura dentro del sistema. Para una misma presión tengo dos valores de temperatura, ¿verdad? Que me determinan en las tablas de vapor, me determinan la energía interna del sistema. Y esa misma presión y temperatura me determinan el volumen específico del sistema, que es el volumen por unidad de masa. ¿Correcto? Entonces, aquí se cumple en los procesos isobáricos toda la ley, toda la primera ley de la termodinámica. Procesos isotérmicos. Son procesos que tienen igual temperatura. ¿Correcto? Igual temperatura. Si tienen igual temperatura, la variación de energía interna va a ser igual a cero, porque tengo los mismos valores de energía interna a la misma temperatura. ¿Ok?
Si eso es así, el calor va a ser igual al trabajo, utilizando la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Porque calor vas a tener. Tienes que tener calor porque tienes temperatura. Lo único que varía, que se hace cero, es que a la misma temperatura tienes el mismo proceso de energía interna. Y en los procesos adiabáticos ya vimos que no entra ni sale calor del sistema, por lo tanto el calor es igual a cero. Si el calor es igual a cero, la energía interna va a ser igual a menos trabajo. Cuando el sistema se expande adiabáticamente, el trabajo es positivo. O sea, que el sistema efectúa trabajo sobre su entorno y la energía interna es negativa. Si el sistema se comprime adiabáticamente, el trabajo es negativo, claro, porque varía el volumen dentro del sistema, porque es una compresión. El volumen final es menor que el volumen inicial, a diferencia de la expansión, donde el volumen final es mayor que el volumen inicial. Uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, la energía interna depende del trabajo que realiza el sistema, ya que no hay calor, porque es adiabático, el calor es cero, no hay transferencia, tienen la misma temperatura, podría decirse. Ahí tenemos los procesos en una tablita donde tenemos resumida la primera ley. Cuando el proceso es adiabático, el calor es igual a cero, por lo tanto, la variación de energía interna es igual al trabajo. Cuando el proceso es isocórico, ¿verdad? A volumen constante, el trabajo es igual a cero y la variación de energía interna es igual al calor. Cuando el proceso es a presión constante, la caída de presión es igual a cero y la variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. En los procesos isotérmicos, la energía interna es cero, por lo tanto el calor es igual al trabajo. Y en un ciclo, ¿verdad? En un ciclo donde el estado final, ¿verdad? El estado vuelve otra vez al estado inicial, todo el proceso vuelve al estado inicial. ¿Qué pasa? La variación de energía interna es cero y calor es igual a trabajo. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Para mostrar, ¿verdad? Cómo se calculan esas propiedades o cómo, vamos a decir, me valgo de la primera ley para dar respuesta a algunos procesos termodinámicos. Tenemos varios ejemplos bastante sencillos. Lo único que tienen que hacer es aplicar las definiciones. Ahí tenemos un pistón en el primer ejemplo. Ese pistón no tiene fricción, se eleva por calentamiento, ¿verdad? Lento de un gas que está contenido en el cilindro. La presión inicial es de 2 atmósferas y el volumen inicial es de 35 pies cúbicos. Se transmite calor al tanque, ese calor es de 2000 BTU. Transmito calor de 2000 BTU y alcanzo un volumen final de 70 pies cúbicos. Quiere decir que parte del gas, ¿verdad? Se sobrecalentó y llegó hasta, empujó el émbolo hasta 70 pies cúbicos. Determina el cambio en la energía interna del sistema por unidad de masa del fluido. Tiene los gráficos donde se especifica el proceso que se ha cumplido desde el estado 1 al estado 2. Como vemos, el volumen aquí es mayor que el volumen inicial. Puedo calcular trabajo porque tengo
el área bajo la curva me lo está gráficamente, me lo está definiendo. ¿Ok? Con la ecuación puedo determinar el trabajo, P por dB. ¿Ok? Ya tengo trabajo. Tengo el calor que me suministró, que es 2000 BTU. Lo que tengo que hacer es despejar la energía interna de la ecuación de la primera ley. Ahí tiene. Calculé el trabajo, ¿verdad? Y luego apliqué la definición de la primera ley. Eso me dio 1799 BTU. El trabajo que fue negativo, ¿verdad? Lo que hice fue aplicar la ecuación y calculó. Lo primero que hice fue calcular el calor, el trabajo, perdón. El calor ya me lo habían dado y apliqué Usted me preguntará, ¿por qué el trabajo es negativo? Porque yo estoy ejerciendo una fuerza, una presión constante sobre el sistema. Esta presión es negativa. Este término de presión es negativo. Así la variación de volumen sea positiva, pero la presión que yo ejerzo sobre el sistema es negativa porque está en sentido contrario. Por eso me da que el trabajo es negativo. Entonces lo que hice fue restar ¿cuánto de calor? 2000 BTU menos 200,8 kilojoules, lo que me da 1799 BTU. Ahí tengo otro ejercicio, correcto. Ahora es, fíjese, ejerzo un trabajo sobre esta manivela para generar una hélice acá del fluido que está dentro. Voy a generar calor o cambio en la composición interna del fluido y genero calor. Este calor sale del sistema hacia la atmósfera. Ya por sí este calor es negativo y el sistema está recibiendo trabajo también es negativo. Vuelvo a aplicar la misma ley. Calor igual a variación de energía interna más trabajo. Al sustituirlo, ¿verdad? Porque voy a determinar la energía interna, sustituyendo los valores me da que la energía interna es de 400 kilojoules. Pues ya me dieron el trabajo, que son 100 kilojoules, y el calor, que sería 500 kilojoules. Entonces, la energía interna era 800, la inicial 800 kilojoules. Voy a calcular la energía interna número 2 en el proceso, que va desde 1 hasta 2, la energía interna final. La energía interna va a ser igual a U sub 2 menos U sub 1, ¿correcto? Despejo U sub 2 y sustituyo los valores que tengo y eso me da 400 kilojoules. Aquí hay otro ejercicio similar, pero aquí le mostramos la curva del comportamiento del fluido. ¿Dónde se origina? Según este señor, estoy en la zona de sobrecalentado. Todas las propiedades están en vapor sobrecalentado a presión constante.
Utilicé la tabla para calcular los valores de volumen específico y poder determinar primero el trabajo, que me dio menos 50.4 kilojoules. Como es a volumen constante, será presión por variación de volumen específico. Eso me da menos 50.4. ¿Verdad? Como voy a calcular el calor, ¿qué me hace falta? Me hace falta la variación de energía interna. Necesito ir a las tablas para calcular los valores de energía interna. ¿Ok? Determino los valores de energía interna a presión y temperatura, porque hubo un cambio de temperatura dentro del sistema. Calculé los valores de energía interna, los sustituí en la ecuación y obtuve la respuesta que me dio, que es 210. No se ve bien acá esto. Que me dio 219,1 kilojoules, ¿verdad? Calor será igual entonces al trabajo menos, perdón, a la variación de la energía interna, que es 2788.4 menos 2619.7, más el trabajo que me dio 50.4, y eso me da 219.1 kilojoules sobre kilogramo. Como ven, lo que hemos aplicado la primera ley y hemos visto cómo calcular las propiedades asociadas a esa primera ley. Cómo se calcula calor, cómo se calcula trabajo y cómo calculamos o leemos las energías internas. En resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que todo es, la primera ley es un balance energético que ocurre entre calor, trabajo e energía interna. ¿Ok? Hemos aprendido a calcular la cantidad de la energía, porque todas son formas de energía. O es calor, o es energía interna, o es trabajo. Y también hemos visto hacia dónde va ese cambio de energía. ¿Qué valor tiene, positivo o negativo? ¿En qué dirección va esa parte? Cuando veamos segunda ley, entonces calcularemos qué tan eficiente puede ser la energía calculada. ¿Cómo hacer más eficiente la energía que estamos calculando? Porque la primera ley no nos enseña eso. Hay principios donde matemáticamente se cumple la ley, la primera ley, pero, mejor dicho, procesos donde se cumple la primera ley desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista, pero que en la realidad no se comportan de la misma manera, que no es posible obtener esos resultados. Y para yo poder suplir ese problema necesito otra ley. Esa ley viene a estar representada por la segunda ley de la termodinámica. Con esto hemos finalizado por el día de hoy. La semana que viene estaremos viendo la segunda ley de la termodinámica. En el fin de semana trataré de cargar en el sistema la actividad evaluada número 2 para que la vayan resolviendo. Me despido por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda la pueden comunicar al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Gracias por su atención.
Me despido entonces de ustedes. Que pasen una feliz noche.